Doctor Airabedian, ¿cómo le va, doctor? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, doctor. ¿Recuerdan Maestro. el caso de esos dos jueces de la provincia de Buenos Aires que se tuvieron que ir porque consideraron que un niño tenía tendencias homosexuales Claro. y consiguientemente impusieron a quien había tenido relaciones con ese niño una pena sensiblemente inferior a la que le hubiera correspondido de acuerdo a la escala que para ese delito tiene prevista la ley? Nos dijeron que el chico ya había sido abusado en aquel Claro. momento. Y tenía una serie de consideraciones que por lo menos parecieron subversivas desde el punto de vista sexual, tanto así que hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha tenido que ocupar de estos dos jueces. Y hubo toda una reacción en cadena de repulsa. Bueno, en definitiva se tuvieron que ir. Tuvieron que renunciar. Uno de ellos, empecé a buscar yo si tenía antecedentes en materia de pronunciamiento de delitos sexuales. Y le descubrí uno. Ajá. En estos días, uno de ellos, el doctor Sal Yargués, que con otro juez resolvieron también un caso de delitos sexuales muy curioso en cuanto a su estructura. En este caso se refiere a una niña, no a un varón, pero a una niña de 15 años. Las personas menores de 13 años, aunque presten consentimiento, se considera que ese consentimiento no es válido porque no están en condiciones de darlo. En materia de prestaciones sexuales. Y las personas menores de 13 a 16 años entran en un terreno mucho más complejo, en el que entra el factor de lo que se llama la seducción. Si un hombre o una mujer, porque ahora son indiferentemente de los dos sexos, pueden o no dar su consentimiento válidamente. Claro. Entonces, el caso es así. Y el pronunciamiento de este juez, junto con otro, también suscita una serie de confrontaciones con la realidad que atraviesan en el mundo de la sexualidad mujeres y varones, no solamente mujeres. Antes eso se llamaba estupro y estaba referido solamente a mujeres. Las mujeres. Que se suponía que el hombre mayor había desplegado sus encantos, la había seducido y esa seducción había determinado que esa mujer, con algún tipo de experiencia, hubiese cedido a sus incitaciones y consiguientemente entre un delito de violación y este delito de estupro hay una diferencia enorme de pena. El delito de estupro tiene mucho menos pena, claro. permite la libertad, etcétera, y el delito de, antiguamente llamado violación, y ahora abuso sexual con acceso carnal, tiene una pena mucho más alta. Claro. Entonces todo esto tienen implicancias y se dan con una frecuencia extraordinaria en la vida de relación entre varones y mujeres, entre varones y varones, entre mujeres y mujeres, etcétera, se dan con una enorme frecuencia. Y particularmente con personas grandes, con estas personas menores. El caso está referido a un abuelo por vía materna de quien podría ser considerada la víctima. Una niña de 15 años decide no vivir más con sus padres, porque tenía una serie de conflictos, de roces que hacían la vida imposible entre ellos dos. Entre su padre y su madre, que vivían separados, alternativamente con ella. ¿Qué decide ella? Irse a vivir con su abuelo materno. Pero el abuelo materno era como el lobo del cuento. Estaba ahí listo esperando ahora que viniera la nieta. Entonces empezó a hacer un trabajo de demolición psicológica de su nieta. ¿Mediante qué artificios? Mediante estos que refiere el fallo. Ya voy a decir cómo terminó el caso. Con este juez que también vota este caso.
Le hacía ofrecimientos de ropa. Voy a decir lo que dice la sentencia. Zapatillas. Todas cosas altamente valorables en un mundo de carencias materiales. Claro. Sobre todo de chicas que tienen dificultades económicas y además no tienen acceso al mercado laboral. Yo hago todo un análisis completo de la relación socioeconómica y la psicológica y la dependencia entre el afecto también, o las tentaciones, entre el abuelo y su nieta. Teléfono celular y dinero para los gastos de mantenimiento diario. Ropa, zapatillas, teléfono celular y dinero. El abuelo, el abuelito de la historia, Sí. que en definitiva va a ser el culpable de un delito y condenado con el pronunciamiento de este juez, pero a una pena muy inferior a la que le hubiera correspondido, le dice a ella, a su nieta, que le va a dar todo esto a cambio de sus favores sexuales. Y la chica, Ay, acepto. entonces entra el primer componente Tremendo. que ellos analizan, los jueces. ¿Cuál es el medio de seducción que el abuelo desplegó sobre su nieta? El ofrecimiento de estos objetos materiales. Es decir, no mediante palabras, sino mediante propuestas. Propuestas. Cosa muy común en ciertos ambientes que no solamente están ceñidos a ambientes de la marginalidad, sino a ambientes de otro tipo también. El medio de seducción es el ofrecimiento de todos estos bienes. Lo cumplía. Segundo, el aprovechamiento de la inmadurez de la víctima. No tenía ninguna, dice la Cámara, inmadurez, porque ella venía de un ambiente conflictivo y había decidido voluntariamente irse a vivir con el abuelo. Quizá en la cabeza de ella ya estaba la idea de aprovecharse claro. del abuelo, sabiendo que el abuelo era sensible a ese tipo de ofrecimiento. Claro. Entonces, ya tenemos estructurada la personalidad del abuelo y los ofrecimientos y la personalidad De la chica. Nada tiene que ver si la chica tenía vida sexual anterior, ni tendencias sexuales, ni nada. No entra a la Cámara a tratar ese tema. Simplemente dice el aprovechamiento de la inmadurez de la víctima. El medio de seducción, la propuesta de los bienes. Sigo con la sentencia. Dice, hay un aprovechamiento, la ley, de la situación de convivencia con una menor de 18 años. Conviven abuelo con nieta. Entonces el abuelo se aprovecha de esa situación de convivencia con una niña de 18 años. Podría haber sido un varón, Está bien. también. Esto, según los jueces, determina una imposibilidad de que esta chica haya consentido libremente entregarse sexualmente a este hombre. Así venía la acusación originaria. Este juez, junto con otro juez, dice, no, ella podía consentir libremente. Estaba en su disposición de la voluntad de decir, no, me voy de aquí aunque vos me des celular, ropa, plata, etc. Estaba en condiciones de determinarse. Porque para no determinarse de esa manera, tenía que haber tenido una vida anterior transparente, valorada de acuerdo a principios muy rígidos que había vivido en su familia. No, venía de una familia conflictiva. Conflictiva. Entonces, este hombre, la pregunta que se hace los jueces, ¿venció la libre determinación de la menor o no la venció? No. La menor tuvo una libre determinación.
Ella Eligió. eligió. Esa es la palabra. Siempre usted complementa con la palabra justo. Exacto. Yo estoy para Eli- asistirlo, doctor. Eligió. Un auxilio imprescindible. Es como si yo fuera un tipo que necesita una muleta. Está bien. Ah, Le dio el apoyo. Se prestó al juego. En el juego. Con un acto de desarrollo de su voluntad dirigido a él. Esto tiene mucha importancia para lo que va a venir a continuación. Los hechos sexuales existieron. El delito existió. Existió. ¿Pero cuál era el delito que existía antes? Era abuso sexual con acceso carnal, o sea, la antigua violación, agravada por el vínculo. sí. Porque Abuelo. se trata del abuelo. Sacan la figura. Esa tiene una pena Durísimo. de 8 años de Ah. prisión como mínimo. Mínimo. Muy importante tener en cuenta esto. Y llegan a esta otra figura que es la que antiguamente se llamaba estupro. Estupro. La seducción, la libre determinación, la aceptación, la forma de entregarle estas cosas que ella había consentido, etc. Después incide el fallo en algunos aspectos relativos a cómo eran las prácticas sexuales, que no viene al caso. Eran prácticas sexuales normales. Podían haber sido de otra naturaleza y eso podía traer aparejado otro tipo de encuadramiento. Puede ser un delito de corrupción. Todo eso lo descarta. Entonces lo vemos finalmente al juez, con el otro juez, en el momento de decidir la causa, los dos se ponen de acuerdo, dicen que este es un delito menor, no el delito de la antigua violación o del abuso sexual con acceso carnal. Lo repito varias veces machaconamente para que la gente entienda de qué estoy hablando. Y ahora corresponde que digamos cuál es el delito. El delito es este, el antiguamente llamado estupro, que ahora tiene un nombre mucho más complejo que a los fines prácticos del programa no hace falta entrar a detallar. Que tiene una pena menor, por supuesto. Bueno, y ahora entramos en el momento de la Ya, pena. tiene una pena menor que la ¿Qué violación. pena le ponemos al abuelito? Claro. Esta es la cuestión. Claro. ¿Recuerdan ustedes que aquella otra vez le habían puesto al que había abusado del niño 4 años? 4 Es años. decir, por abajo de la pena mínima que Que- le que hubiera era de 8. correspondido, que era de 6. Ah, era de 6. Que era esa. Entonces acá deciden ponerle una pena. Corresponde. Y le ponen la pena de 6 años y 6 meses de prisión. Siempre por debajo de lo que le hubiera correspondido si la acusación originaria hubiera seguido existiendo. Claro. Abuso sexual con acceso carnal o violación, para que se lo entienda. Agravada por el vínculo. Porque la chica no podía prestar el consentimiento, etcétera. El tipo se había abusado de ella a la siesta, en una cama matrimonial. Toda una cosa sórdida, Sí, sí. fea. Siempre está revestido de cierta fealdad en la desproporción de las edades y de los métodos empleados y del modo de ganar la voluntad de esa persona, Claro. que ya la prepara para otras aventuras en la vida y le hace perder ciertos patrones de conducta que van a tener mucha incidencia en su desarrollo. Conclusión, le ponen una pena por debajo de la que le hubiera correspondido. Entonces este hombre siempre se ve sé que tenía una... Por eso yo puse el sexo del juez o el juez del sexo. El juez del Era sexo. cualquiera de las dos cosas. Sí. Sí. Se ve que hay algo, Tiene una tendencia, componente claro. que nadie se lo había descubierto. Ese caso tuvo una enorme trascendencia. Le dije, vamos a ver cómo es la vida de este hombre. Busquemos Un fallo anterior. la vida no privada. Sí, sí, sí. No, la vida Busquemos judicial. la vida sexual Sí. judicial. Judicial. A ver cómo resolvía. Y tiene una concepción del mundo, de la sexualidad, de los comportamientos, de la libre determinación o del forzamiento, muy curiosa. Ahora acompañado de otro juez, Claro. que sabe que también tenía la misma tendencia que él. Personas que salen de lo común, Tiene una tendencia a escudriñar más allá de los parámetros normales. completamente salir de los parámetros
diríamos, de la normalidad Sí, judicial jurídica, por supuesto. y de la ley. Conclusión, le hemos descubierto para el programa Otro todo. caso. Sal y Argués, que es uno de los dos jueces, acá acompañado de otro, ya tenía tendencia de entrar en ese mundo convulsivo del sexo y analizarlo de esa manera, buscando qué cosa, siempre favorecer al acusado con una pena menor, sensiblemente inferior, y teniendo en cuenta que las personas que se entregan o prestan su voluntad o dan su consentimiento no siempre lo tienen viciado, sino que son ganados de esta forma y tienen la posibilidad de optar. Entre decir sí o no. Entonces, la decisión de ellos fue siempre, al parecer. Voy a seguir buscando. Seguramente que me voy a encontrar con más casos. Claro. Este nos revela inequívocamente cómo es el proceso seductivo, cómo es la conquista del cuerpo de la niña, cuál es la calificación legal y cuál es el delito y cuál es la pena. Este juez esquivó el jury de Milagro. Claro, sí. Evitó el jury. Claro, renunciaron los dos esquivó, para que no fueran destituidos. Así es. Porque había una especie de rebelión de todos los medios de comunicación, de los juristas. Fue un escándalo. Un escándalo nacional fue. Dos personas extrañas. Ahora sumo un tercero, porque este también, el que lo acompaña en este caso, es diferente a los demás jueces. ¿Cómo se formaron? ¿Dónde se formaron? ¿Cuáles son sus principios? No lo entiendo. El abuelito, la pena esa que le toca al abuelito es una pena de prisión efectiva, ¿verdad? No, Sí. es una pena de prisión efectiva. El hombre pensó que iba a tener una pena mucho más alta y tiene 6 por 8, 40. Una pena que le permite salir en un tiempo como de 5 años, un poco menos. Menos de 5 años. Gracias, doctor. Gracias a usted. Muy amable.